Gran misión abastecimiento. Inspecciones a empresas buscan evitar que se distorsionen los procesos de distribución y comercialización. Violencia desatada. Un sastre fue hallado muerto de varios disparos en su penthouse ubicado en Los Palos Grandes, aquí en Caracas. Rechazo. Partido Avanzada Progresista asegura que marcha oficialista del 1 de septiembre busca generar confrontación. Fortalecimiento del bloque. Venezuela convocó a una reunión de los coordinadores nacionales de Mercosur. Ataque en Trujillo. Sede del diario Los Andes recibió aproximadamente 30 disparos durante la madrugada de este miércoles. Naturaleza inclemente. Al menos 73 personas fallecieron tras un terremoto en el centro de Italia. Siguen encendidos. Víctor Martínez y Wilmer Flores jonronearon. Coldplay en bicicleta. La banda británica presenta controversial videoclip desde México. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, Lirio. Buenas tardes, Néstor Britolanda y esta servidora, Lirio Pérez Petida. Estamos listos para llevarles lo que ha sido información hasta el momento. Comenzamos de inmediato. Al menos 73 personas fallecieron y otras decenas se encuentran desaparecidas tras un terremoto de magnitud 6,2 que se produjo en el centro de Italia. El sismo ocurrido en la madrugada de hoy tuvo como epicentro la localidad de Amatrice, en la provincia de Rieti, Lacho. Varios edificios quedaron afectados y centenares de personas aún se encuentran atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con las autoridades, las zonas más afectadas por el terremoto fueron Perugia y Ascioli Piceno. Asimismo, según información de Protección Civil, al menos 2.000 personas han quedado sin hogar tras el suceso, del que se han reportado más de 160 réplicas. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aseguró que se está trabajando en el país para no dejar a ninguna persona o familia abandonada. William Contreras, Superintendente Nacional de Precios Justos, informó que desde el inicio de la misión Abastecimiento Soberano se fiscalizaron 791 empresas privadas y públicas y más de 90 personas fueron detenidas por delitos relacionados con acaparamiento y especulación. Contreras comentó que las inspecciones en los mercados municipales comprenden la revisión de algunas prácticas que distorsionan los procesos regulares. Hay unos sujetos que intervienen y que de una manera distorsionan el proceso de distribución. Entonces, esos son los mecanismos que nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué nosotros actuamos en mercado? Precisamente porque ese es un epicentro donde llega gran cantidad de productos y hay sectores que restringen la oferta de productos, sectores monopólicos que tienen gran capacidad de acopio para incidir en el proceso de formación de precios. El superintendente manifestó que a la empresa telefónica Digitel se le abrió un proceso sancionatorio por incrementar las tarifas de sus servicios a pesar de la orden dictada por el Ejecutivo. Explicó que los representantes legales de dicha empresa fueron citados para que presentaran sus alegatos y se le dio un lapso de 48 horas para acatar la normativa. Juan José Molina, dirigente nacional del Partido Avanzada Progresista, criticó al Partido Socialista Unido de Venezuela por el anuncio de realizar una contramarcha el 1 de septiembre con el fin de torpedear la movilización anunciada por la oposición y que ha sido denominada la toma de Caracas. Juan José Molina dijo que hay una determinación de la gente de no solo participar en esa movilización en todo el país, sino el deseo de que se realice el referendo revocatorio tal como lo establece la Constitución. Por eso hicieron un nuevo llamado al Consejo Nacional Electoral para que fije la fecha cuanto antes para la recolección del 20%. Que lo consideramos una provocación, una instigación al delito y a la violencia. El PSUV no debe, no puede, cada vez que la oposición hace un llamado, una convocatoria democrática a manifestar y a pronunciarse, hacer entonces una contramarcha a los efectos de enfrentar lo que significaría la respuesta que da el pueblo venezolano, porque eso genera
evidentemente una confrontación. Juan José Molina también dijo que su partido rechaza los despidos masivos de funcionarios públicos en todo el país solo por el hecho de haber expresado una opinión distinta y contraria al gobierno nacional, destacando que se trata de una retaliación lamentable. Venezuela convocó a una reunión de coordinadores del Mercosur para hoy en Montevideo, Uruguay, con el fin de concertar los desafíos y el porvenir del bloque regional. La convocatoria fue realizada por el coordinador nacional de Venezuela, Héctor Constant, luego de la reunión del pasado martes, a la que asistieron los representantes de los otros 4 miembros del Mercosur. La invitación oficial señala que la meta del encuentro es avanzar en una mayor y mejor integración durante el semestre en curso, en aras de preservar la integridad de la organización. El presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, señaló que está convencido de que la democracia en Venezuela se encuentra en peligro. Durante una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, Colombia, Schulz indicó que los hechos en Venezuela son dramáticos y preocupantes, por lo que pidió al gobierno del presidente Maduro y a la oposición venezolana que mantengan abiertas las vías que puedan llevar a un diálogo nacional. En referencia al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, el parlamentario agregó que las posibilidades de un ejecutivo dependen de su legitimidad. Y la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, debate un proyecto de acuerdo en rechazo a las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. Diana Vázquez se encuentra en vivo desde la sede del Parlamento y nos cuenta más detalles. Adelante, Diana. Bueno, va a ser un próximo encuentro, un próximo contacto con Diana. Vamos con más información y antes hacemos la primera pausa. Al regreso, accidente. Autobús queda atrapado en medio de vías ferroviarias. Más información en minutos. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, considera que el primer periodo legislativo de la Asamblea Nacional reflejó la complicidad del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para presuntamente vulnerar lo establecido en la Constitución Nacional. Aveledo destacó que tanto las propuestas legislativas como los debates en el sector público se evidenció que la distribución de poderes concebida en la Constitución de 1999 es real en la práctica. Contra la Constitución, porque lo que están es buscando impedir que funcione esa distribución de poderes. La tarea del gobierno es gobernar, la tarea del Poder Judicial es administrar justicia, la tarea de la Asamblea Nacional es legislar, controlar y principalmente representar, porque es el único cuerpo del Poder Público Nacional que está integrado de un modo que refleje todos los distintos pareceres que hay en el país. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que los trabajadores no pueden ser despedidos por razones políticas. Señaló que el derecho al trabajo debe evaluarse en función al compromiso con el país. La Defensoría del Pueblo informó que no ha recibido denuncias de despidos de empleados públicos. Destacó que esta institución no caerá en diatribas políticas. Es opinión de la Defensoría del Pueblo que el derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados, de libre remoción o de no libre remoción, en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad. Y allí la evaluación puede recaer sobre alguien que pueda tener o no un carnet político. Si la persona no es eficiente en su trabajo y tiene un carnet político de la oposición y del gobierno, podrá ser sometido a una evaluación. Ahora bien, esa evaluación tendrá que tener el debido soporte. Tarek William Saab informó que más de 40 funcionarios de la Defensoría serán desplegados durante la movilización convocada para el 1 de septiembre por la oposición venezolana para velar que la misma sea pacífica. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, aseguró que los despidos por haber firmado para solicitar el revocatorio pretenden amedrentar y violar los derechos de quienes también quieren un cambio de gobierno. Trejo de Rosales exigió respeto para los que firmaron y expresaron su descontento ante el gobierno de Nicolás Maduro. Señaló que los venezolanos perdieron el miedo. El gobierno no nos puede obligar a seguir manteniendo a la gente en la miseria, en la catástrofe. Los gobernantes serios tenemos que respetar a la gente. Si la gente ama a Evelyn, que la aplauda. Pero si Evelyn lo ha hecho mal, que me saquen.
Y yo levanto la bandera para decirle y pedirle al gobierno nacional respeto por la gente. ¿Cómo tú vas a amedrentar, a perseguir y a decirle a cualquier ser humano que lo vas a votar o le vas a quitar el derecho a trabajar porque simplemente firmó? Expresó que pese a la intimidación, las calles de Caracas se llenarán el próximo 1 de septiembre. De visita en el Zulia, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, informó que este componente militar, al igual que el resto de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no permitirán que se lleve a cabo ningún plan desestabilizador en el país. José Leonardo Nava nos tiene la información. El llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a una gran marcha nacional para el 1 de septiembre y que el oficialismo ha dicho se trata de un plan de conspiración en contra del Ejecutivo Nacional, será vigilado y neutralizado de ser necesario por miles de hombres y mujeres uniformados que no permitirán se vulnere la paz y tranquilidad de los venezolanos. Así lo enfatizó el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres. Estamos preparados para cualquier tipo de amenaza que se nos presente y que atente contra el sistema democrático, atente contra las instituciones del Estado. Les pongo a disposición al pueblo de Venezuela 77.500 hombres de la Guardia, hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes vamos a estar prestos, rodilla en tierra, para defender la institucionalidad del Estado, la defensa de la patria, para evitar cualquier alteración grave del orden público. Dijo que para garantizar que los alimentos lleguen al pueblo venezolano, los distintos componentes militares, en conjunto al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, han sostenido reuniones con empresarios para desarrollar la gran misión Abastecimiento Soberano. En cuanto al relanzamiento del Plan Patria Segura, Benavides Torres destacó que afinan estrategias para contrarrestar la inseguridad. Y tengan la plena seguridad, pueblo de Venezuela, que tanto la Guardia Nacional Bolivariana, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los cuerpos policiales y todas las instituciones del Estado estamos abocados precisamente a llevar a su mínima expresión toda la incidencia delictiva que hay en todos los estados del país. El pronunciamiento lo hizo el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, durante el acto de transmisión y recepción de mando del Comando de Zona 11 en Zulia y 13 en Falcón. En la ciudad de Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La sede del diario Los Andes, ubicado en el estado Trujillo, fue atacada esta madrugada por un grupo de motorizados trabajadores del rotativo. Repudian estas acciones delictivas. Tras arribar a sus 38 años de fundación, la infraestructura del periódico trujillano Los Andes recibió al menos 30 disparos en sus instalaciones durante la madrugada de este miércoles. La puerta principal y la recepción fueron el blanco de estos antisociales, quienes se trasladaban en moto. En un comunicado realizado por el diario no se reportan heridos y desconocen las razones por las cuales se llevó a cabo este hecho. Funcionarios del CICPC ya realizan las investigaciones pertinentes. Diferentes grupos de empresarios, conjuntamente con el Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Müller Rojas, presentaron un plan de producción para impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias en el país. El presidente de la organización política, Juan Simosa, resaltó entre las diferentes actividades que se impulsan en el plan un proyecto de avance genético en materia avícola. Lo está presentando un joven venezolano con gran talento, Maico, desde el estado Apure, que puede adelantar el nacimiento de los pollitos bebés de 21 días a 9 días, para así nosotros poder impulsar la producción avícola en nuestro país. Además, este joven viene impulsando una vacuna que puede combatir diferentes enfermedades, pero sobre todo que puede adelantar el crecimiento y el nacimiento en el área avícola. En el estado Anzoátegui, un sacerdote del municipio Soledad emprendió una caminata hasta Caracas con el fin de pedir que el próximo 1 de septiembre no se generen hechos de violencia durante la marcha convocada por la MUD. Nina Martínez nos amplía. 6 estados y más de 700 kilómetros recorrerá en su mayoría a pie el padre Lenín Bastidas Villegas con su vestimenta de sacerdote, destacando que antes de emprender la caminata, el padre le manifestó al obispo de la diócesis de Barcelona su necesidad de pedir por la paz y reconciliación de los venezolanos. A la misa el día domingo pasado, y en esa misa pues él entregó la parroquia.
Ya él había hecho público el trasladarse a Caracas caminando como una medida de protesta ante la situación que vive el país. Asimismo, se pudo conocer que el representante eclesiástico recorrerá la ruta del Llano pasando por el Tigre, Valle La Pascua, El Sombrero, San Juan de los Morros, Maracay, Valencia y Caracas, donde tiene como meta realizar una vigilia de ayuno y cadena de oración frente al CNE para pedir que este año se realice una salida democrática a los problemas de escasez y sociales que atraviesa el país. Lo que más me preocupa es su estado de salud. Yo creo que lo que él busca hacer en Caracas, una vigilia, pues esto lo podemos plantear a nivel de parroquias, a nivel de diócesis, porque necesariamente tenemos que orar. Me preocupa es su salud, porque lo vi muy quebrantado y yo sé que con esa salud él no va a llegar muy lejos. Finalmente, el monseñor Jorge Aníbal Quintero le hizo un llamado a todos los venezolanos para orar y pedir por la paz, destacando que los únicos capaces de solventar los problemas del país son las autoridades del gobierno. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hacemos una nueva pausa. Pero en minutos. Carlos logra un lugar entre las mejores películas del 2000. Los detalles con Carielis Cuadros en estrenos y estrellas. Choose a code name. I already have. La señora Luisa María Báez Martínez necesita con urgencia una prótesis vascular anillada de 5 milímetros de diámetro por 70 u 80 centímetros de largo. Favor comunicarse al 0416-239-1211 o 0414-256-5320. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Un sastre fue hallado muerto de varios disparos en su penthouse, ubicado en la Quinta Avenida de los Palos Grandes, aquí en Caracas. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar del suceso y nos amplía esta información. Buenas tardes, Euclides. Así es, buenas tardes. En el penthouse de la residencia Los Tulipanes, ubicada en la Quinta Avenida de los Palos Grandes, ocurrió el crimen del reconocido sastre Diego Montenegro, de 58 años, y quien vivía solo. Según su doméstica, esta mañana cuando llegó al apartamento, lo encontró ensangrentado con varios tiros y la vivienda desordenada. Yo dije, a lo mejor se metieron a robar, y entonces esperé la conserje y la conserje subió conmigo. Cuando la conserje sube, ella sí entra. No, está muerto, está bañado en sangre, todo está lleno de sangre. Tenía su fábrica de ropa, pero no sé dónde él tenía su fábrica de ropa, pero tenía su costurero que le cosían su ropa. Una de las vecinas de la residencia aseguró haber escuchado 3 disparos pasadas las 7 de la noche. Lo recuerda como un hombre ejemplar. Sí, los disparos fueron anoche, fueron 3 disparos secos. Buen vecino. Muy colaborador. Se conoció también que el sastre Diego Montenegro era casado y tenía una hija, pero desde hace varios años vivían fuera del país. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Y entre otras informaciones, una productora de cine fue asesinada de varios disparos tras oponer resistencia al robo cuando llegaba a su residencia, ubicada en la urbanización Miranda, aquí en Caracas. Quedó identificada como Sixta Coromoto Salazar, de 45 años. Según allegados, la productora venía llegando a su vivienda cuando fue abordada por 3 hombres armados, quienes intentaron despojarla de su vehículo. Opuso resistencia y le dispararon. Fue trasladada a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. Sixta Coromoto Salazar era socia de la productora de cine Shannon Films. Además, tenía vinculación con el mundo del teatro. Con el crimen de esta dama suman ya 111 las mujeres asesinadas en lo que va de año en la Gran Caracas. En el barrio El Río, en Táchira, un comerciante informal asesinó a su concubina y a su hijastro de 7 años. Escondió sus cuerpos dentro de 2 maletas y posteriormente huyó. Marine Glot nos presenta la información. El homicida asfixió y metió en una maleta el cuerpo de Soleidy Guerrero, colombiana de 30 años. Horas más tarde buscó a sus hijastros de 9 y 7 años que se habían escondido en la casa de un vecino. El menor se regresó con él a la residencia y allí también lo asesinó. Tenemos conocimiento, de acuerdo a la experticia forense, que el niño menor de edad fue sometido igualmente y lo ahogó en el tanque de agua.
donde lamentablemente después lo depositó en una maleta, colocándolo en el interior de una de las habitaciones. El homicida, identificado como David García, de 36 años, luego de cometer el abominable hecho, él mismo llamó a la policía y se dio a la fuga. Tenemos conocimiento, que el mismo se encuentra ubicado en una zona rural del estado Mérida. Ya cuerpos de investigaciones y penal y criminalística del estado Mérida han hecho coordinaciones de enlace con el cuerpo de investigaciones igualmente del estado Táchira, a los fines de dar en lo más inmediato captura. En otro hecho de sangre, un directivo del Colegio Regional de Nutricionistas, identificado como Wilmer Morales, de 44 años, fue asesinado en la avenida Lucio Oquendo del municipio San Cristóbal para robar su vehículo. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Y Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso, buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio. Vecinos de la parroquia El Recreo, aquí en Caracas, denuncian que la inseguridad los mantiene azotados. Comerciantes y transeúntes de la zona a diario son víctimas de hurtos y robos a mano armada, por lo que exigen a las autoridades reforzar la presencia policial. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Para muchas personas, caminar por estas calles se ha convertido en un arma de doble filo y además representa una zozobra. El estar atentos a los motorizados o las personas que transitan a su alrededor para evitar el miedo a ser víctima de la delincuencia es el día a día de los habitantes de estas zonas. Oye, que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, porque realmente, de hecho, yo vengo bajando con ella y venimos así como que mirando para todos lados porque no sabemos si nos están siguiendo, si nos quieren atracar, nos quieren robar. Aquí esto es horrible, esto de la inseguridad está feísima, de la cual uno después de las 6 de la tarde no puede salir de su casa. Personas que transitan sectores como La Florida, Las Palmas y Los Caobos ponen de manifiesto su temor por los continuos atracos y arrebatones que suceden a toda hora. Y a cuadra y media hacia abajo me quitaron pistola en mano, iba con un gran amigo mío. Me quitaron mi teléfono y pistola en mano y ¿qué iba a hacer pues? Lo perdí. Si no entregas el celular, pierdes la vida. Porque en realidad la mayoría de los motorizados, no te digo todo, ¿no? La mayoría de los motorizados te andan armados. En el transporte público, el pan nuestro de cada día es el robo. Así lo confirman los mismos profesionales del volante. En esta zona, ¿cómo está la inseguridad en el caso de las camionetas por puesto? Oye, papá, eso es terrible. Eso es a cada hora de pana. Cada hora roban carratico. Hay mucho robo actualmente por esta zona. Por lo mínimo 3 veces al día, papá. Eso es cada rato que lo andan robando a uno, sobre todo toda esta zona del Andrés Bello. Que monten patrulla, patrullaje, porque en verdad la policía no se ve por estos lados. Pero el problema no es únicamente para quienes se mueven en el transporte público. Los que utilizan transporte particular tampoco están a salvo. Un motorizado abre con una pistola y tuvo que bajar el vidrio y darle el teléfono. La cuestión no es que tú pongas un punto de control hasta las 12 de la noche, sino que amanezca el punto de control constantemente ahí, las 24 horas del día. Yo no me he acostumbrado, sí hay que denunciar, pero todos tenemos miedo de denunciar. Ustedes saben cuáles son las razones de los miedos. Comerciantes expresaron que desde un tiempo para acá tienen que bajar la Santa María a tempranas horas de la tarde, ya que temen que caiga la noche y esto los convierta en presa fácil de las bandas delictivas que operan en estos sectores. A pesar de las medidas individuales para evitar ser víctima de la inseguridad, las personas que viven en estas zonas prefieren no salir de noche, pues aseguran que viven un toque de queda. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El Papa Francisco pidió a las miles de personas que acudieron a la Plaza de San Pedro en el Vaticano que rezaran un rosario en nombre de las víctimas del terremoto de magnitud 6,2 que sacudió el centro de Italia. El pontífice decidió no pronunciar su catequesis preparada para la audiencia de hoy. Por el contrario, leyó un mensaje de apoyo para los habitantes de las zonas afectadas. Entre las reacciones internacionales, la alta comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini, señaló que un dolor profundo la une a las familias de Italia y añadió que la comunidad europea está dispuesta a ayudar al país. El mandatario francés, François Hollande, calificó el suceso como una terrible tragedia y brindó su apoyo al primer ministro italiano Matteo Renzi.
Revisamos lo que pasa en el mundo. Delegaciones del gobierno colombiano y las FARC concluyeron en La Habana, Cuba, las negociaciones para poner fin a medio siglo de conflicto armado. Ambas partes señalaron que hoy harán el anuncio oficial del acuerdo de paz. Una vez culminados los textos, estos serán enviados al Congreso para la convocatoria de un plebiscito para luego ser refrendados por la población colombiana. Por otra parte, la fecha para la firma del convenio entre las partes aún no ha sido establecida. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido de la defensa de la presidenta suspendida Dilma Rousseff para anular una de las etapas de su proceso de juicio político. La defensa señalaba que la votación del pasado 10 de agosto incumplió procedimientos protocolarios. Sin embargo, el tribunal indicó que la Corte no le compete recusar decisiones tomadas por el Senado. En Alemania, 10 personas resultaron heridas tras un accidente entre un tren y un autobús en la localidad de Melle. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo en el que viajaban 15 personas se detuvo cerca de un paso a nivel para permitir que algunos pasajeros se bajaran. Sin embargo, la parte trasera del autobús quedó en medio de las vías. En Australia, una persona falleció y otras 2 se encuentran gravemente heridas tras un ataque con cuchillo ocurrido en un hospital de Queensland. La víctima era una mujer británica de 21 años. De acuerdo con las autoridades, el agresor es un francés de 29 años de edad. Las autoridades no descartan que la agresión tenga motivaciones terroristas. Hacemos una nueva pausa. Pero al regreso, Feria de goles. Equipo venezolano obtiene resultado abultado en Copa Internacional. Elsie Sánchez necesita con urgencia Espiriva en polvo para inhalación o Espiriva Respimat en inhalador. Favor comunicarse al 0426-828-4143 o 0424-190-5188. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. La Asamblea Nacional en sesión extraordinaria debate un proyecto de acuerdo en rechazo a las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. Vamos a escuchar lo que en este momento el discurso que pronuncia la diputada Delsa Solórzano. Debe ser que las únicas comisiones que no les gustan son aquellas en las que se tiene que trabajar. Digo yo, pero en todo caso, como estamos hablando de derechos humanos, tenemos que insistir en el respeto a la garantía del debido proceso, del derecho a la defensa y por sobre todas las cosas, del derecho a la libertad personal, de esos ciudadanos que están haciendo un sacrificio por la libertad de Venezuela, pero ese sacrificio que hacen hoy bien será recompensado por la historia de ellos y de quienes hoy seguimos luchando por la democracia de Venezuela, sin miedo y con la frente en alto, que vamos a salir a dar la cara el próximo 1 de septiembre. La historia tendrá muchas cosas buenas que decir. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la bancada del madurismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Solórzano. Se va a cerrar el debate. Está cerrado. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al acuerdo presentado. La diputada Delsa Solórzano, quien hacía referencia a que este punto al orden del día tiene que ver con un cambio político a propósito de la orden que emitiera la Corte de Apelaciones ratificando la sentencia en contra del dirigente de Voluntad Popular a casi 14 años de prisión. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Víctor Martínez, Miguel Cabrera y Aníbal Sánchez volvieron a ser claves para el triunfo de los Tigres de Detroit sobre los Mellizos de Minnesota este martes. Nos vamos al Target Field, séptimo inning, y Víctor Martínez, que conecta cuadrangular de 2 carreras por el jardín derecho para sentenciar el triunfo de Detroit sobre Minnesota, 8 carreras por 3. Martínez se fue de 5-3 con su jonrón 23 de la campaña, par de remolcadas y 3 anotadas. Miguel Cabrera se fue de 5-3 con doble y anotada, mientras que Aníbal Sánchez logró su 7º triunfo de la campaña gracias a una labor de 7 episodios completos en los que permitió 3 imparables, 3 rayitas y ponchó a 2 rivales.
Mets ante Cardenales, primer inning en el Busch Stadium y Wilmer Flores que conecta cuadrangular de 3 carreras por el jardín izquierdo. 13º de la campaña para el carabobeño. Se fue de 3-1 con jonrón, 3 remolcadas y anotada en el triunfo de Nueva York sobre el San Luis, 7 carreras por 4. Asdrúbal Cabrera se fue de 5-3 con 2 dobles, empujada y anotada. En notas del fútbol, este martes el Deportivo La Guaira venció al Emelec de Ecuador 4-2 en el choque de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2016. Andrés Flores y Freddy Sarrieta anotaron por los venezolanos, al igual que Darwin González, quien aportó par de tantos. La vuelta será en Ecuador la próxima semana. Italia se vuelve a quedar sin un tercer equipo en fase de grupos de la Champions. La Roma cayó goleada como local ante el Porto 3-0 para un global de 4-1 y deberá jugar Europa League. Felipe al minuto 8, Miguel Layún al 73 y Jesús Corona 2 minutos después le dieron la clasificación a los Dragones. El cuadro de la Loba finalizó el choque con 9 jugadores tras las expulsiones de Daniele De Rossi y Emerson. En el Luis II de Fontvieille, el Mónaco también selló su pase a la próxima ronda de la Champions tras derrotar por la mínima diferencia al Villarreal con un tanto de penal de Fabinho al minuto 90 para un marcador global de 3-1. Otros equipos que avanzaron a fase de grupos tras la jornada del martes fueron el Legia de Varsovia, el Celtic de Glasgow y el Ludogorets Razgrad búlgaro. Este miércoles se cierra la fase previa con 5 choques. Destacan el Manchester City ante Steaua Bucarest y el Dinamo de Zagreb versus Salzburgo. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. With us, but here he is back on stage to sing and honor Prince, Mr. James Michael Jonathan Corden. Amigos, feliz tarde para todos. Yo soy Carlis Cuadros y comenzamos estrenos y estrellas con la banda Coldplay, que no deja de sorprender a sus fanáticos. Lo que veíamos en pantalla eran las imágenes del último show que ofrecieron los británicos en California, donde invitaron a James Corden a coverear a Prince. Al concluir, se tomaron unos minutos extras para cantar feliz cumpleaños a James, quien estuvo de celebración en estos días. Sin duda un momento memorable para muchos, pero no todo quedó allí. Coldplay también es noticia por su nuevo videoclip, una producción muy controversial que muestra a México sin glamour ni maquillaje. En las imágenes vemos lo que hacen los chicos antes de cada concierto. Se trata del recorrido en bicicleta por la ciudad. Y seguimos con Jennifer Lawrence, quien es la actriz mejor pagada según el reporte anual de la revista Forbes. La ganadora del Oscar por Los Juegos del Destino vuelve a ser este año la mejor pagada del mundo tras embolsarse $46 millones durante los últimos 12 meses. Aunque sus ingresos se redujeron respecto al año anterior, vuelve a superar con claridad al resto de las actrices de Hollywood. Lauren es seguida por Melissa McCarthy, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston y Charlize Theron. Y cerramos con el venezolano Edgar Ramírez, que no para de conquistar a Hollywood, porque ahora se ubica entre las mejores 100 películas en lo que va de milenio con Carlos. El film, protagonizado por Ramírez y dirigido por Olivera Sazayas, figuró en el top 100 de las mejores películas estrenadas desde el año 2000, según reveló una encuesta realizada por la BBC, en la cual participaron 177 críticos de 36 países distintos. Con esto terminamos las noticias del entretenimiento. Yo soy Carlis Cuadros, les deseo buen apetito y nos vemos esta noche en la emisión estelar. Muchas gracias, Carielis. Amigos, vamos a la pausa y al regreso, en Entrevista Venevisión, nos acompaña José Manuel Puente. Él es economista y él es profesor titular del IESA. Venimos. Borges Riera necesita con urgencia ampollas de protamina, heparin, papaverina y los medicamentos que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0416-310-6382 y 0424-101-0691. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está listo para conversar con nosotros José Manuel Puente. Él es economista, profesor titular del IESA y también profesor titular invitado de la Universidad de Oxford. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dentro de una semana va a entrar en vigencia un nuevo incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional. Quisiéramos puntualizar varios aspectos. El primero,
El hecho de que el trabajador perciba mayor ingreso quiere decir que va a mejorar su poder adquisitivo, se decreta la capacidad de compra, lo otro. ¿Cómo van a ser los patronos, los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, para atender a este nuevo aumento? Y lo otro que queremos preguntarle es por qué usted calificó este aumento como gasolina pura para la inflación. Bueno, hay al menos 3 buenos ángulos por los cuales que uno podría analizar este aumento. Lo primero es que los 3 aumentos del año 2016 salariales suman más o menos un 100%. Eso técnicamente es un aumento nominal más no real, porque está muy por debajo del incremento de precios de la economía. Este año la inflación serán 600 o 700% y el aumento salarial será 100%. Es decir, el aumento salarial va a cubrir solamente el 10 o 15% de la inflación anual. Conclusión, nuestra situación al final del año va a ser mucho peor que al principio del año. 2, ¿quién es el gran perdedor a la hora de un aumento salarial? ¿Quién tiene la nómina más grande del país? Bueno, el sector público, que tiene 2.3, 2.4 millones de empleados públicos. Este incremento salarial tiene impactos muy fuertes en lo fiscal y dada la restricción de ingresos que tiene la República, se le hace muy difícil cumplir con esos pagos. Y finalmente, ¿por qué es gasolina pura para la inflación? Todo incremento salarial se suma al precio final de un bien o la mayoría de los bienes. Entonces, esos aumentos salariales van a ser aumentos sobre los bienes y servicios que produce el país y va a manifestarse en inflación. Entonces es gasolina para más inflación, para alta y persistente inflación. Otro tema que preocupa a los venezolanos, el abastecimiento de productos básicos, alimentos, medicinas, primera necesidad. ¿Cómo avisora usted que va a estar el abastecimiento para este segundo semestre del año que ya está en curso y para el final de 2016? Bueno, hablando con base a cifras oficiales y a lo que anunció el gobierno, el año pasado importamos 35, 36 mil millones de dólares en mercancías. Este año, de acuerdo al ministro de Industria, vamos a importar unos 20 mil millones, es decir, vamos a disminuir nuestras importaciones a unos 12 o 15 mil millones de dólares. Por tanto, el desabastecimiento va a tender a empeorar en el segundo semestre del año, lamentablemente, porque hay menos dólares para bienes finales e insumos para la producción nacional. Recientemente usted citaba un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, según el cual hay más pobres en 2015 que en 1998. ¿A quién se le puede considerar actualmente pobre en Venezuela? Bueno, las cifras son muy claras. Venezuela tiene 10 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y particularmente en los últimos 4 años ha sido la inflación más alta del mundo. Este año 2016 va a ser de lejos la inflación más alta del mundo. Entonces, obviamente, esa alta y persistente inflación ha destruido la capacidad de compra de los salarios y ha hecho que muchas personas engrosen la lista de pobreza. Entonces, para el cierre del 2016, tenemos, de acuerdo al estudio de la Universidad Católica, un 73-74% de la población que se encuentra en situación de pobreza. Conclusión, entre el 98 y 2016 han pasado 17 años, casi 900 mil millones de dólares en ingresos petroleros por exportaciones y tenemos un número mayor de pobres que lo que teníamos en 1998. El fracaso de la política económica y de la política social del gobierno. ¿Qué significa justamente que estos anuncios en materia económica del gobierno sean que llegaron toneladas de rubros importados en buques al país? Bueno, estamos importando porque básicamente nos hemos convertido en un país importador, una economía de puertos porque no producimos esencialmente nada. La producción nacional, la producción industrial, agroindustrial ha sido destruida a lo largo de los últimos 17 años, dado una errónea política económica y ahora la única manera que tenemos para abastecer de alguna manera a los ciudadanos es con importaciones. Al final, traer buques llenos de comidas y medicinas, lo que te está diciendo es que no produces nada y dependes de las importaciones para generar un mínimo de abastecimiento. Según esto que usted describe, ¿se puede considerar que en el 2016 la de Venezuela sería entonces la peor economía del mundo? Lamentablemente sí, y hay que de manera muy responsable decirlo. Acabamos de escribir un documento, un colega y yo, y hemos estado revisando todos los indicadores macroeconómicos que produce el Banco Central, todos los indicadores tempranos que produce la economía, como por ejemplo venta de automóviles, y este año las ventas de automóviles y producción de automóviles va a ser la más baja de los últimos 30 años. Es decir, Venezuela este año lamentablemente será la economía de mayor inflación en el planeta, alrededor de 700%, la economía con la mayor contracción de su PIB en el mundo, cerca del 9-10%, por encima de Sudán, que será la segunda, que tendrá un 6 o 7%, o Ecuador o Brasil, que también tendrán contracciones, y el desabastecimiento se va a tender a incrementar en la segunda parte del año. Conclusión,
es la economía de peor desempeño macroeconómico del mundo, y si no generamos un cambio en la política económica, el 2017 y 2018 serán peor. Las crisis no tienen piso y no tienen techo. ¿Esa crisis económica comenzó antes, durante o después como consecuencia de la caída de los precios del petróleo? Esa es una muy buena pregunta porque se han construido una cantidad de mitos y son completamente falsos. La economía venezolana comenzó su ciclo de moderación de crecimiento en el 2013, cuando los precios del petróleo eran más de $100 el barril. Y en el primer y segundo trimestre del 2014, con precios del petróleo en 96, $97 el barril, la economía venezolana comienza su ciclo recesivo contractivo. Es decir, esta crisis, que ya no es una crisis, es un colapso de la economía venezolana, se inicia con precios del petróleo de cerca de $100 el barril. Ahora la caída de los precios del petróleo en el 2015-16 lo que hace es exacerbar una crisis que comenzó mucho antes, consecuencia de un modelo equivocado. Conclusión, si no hay un cambio en el modelo económico de 180 grados, no habrá un cambio en los resultados o desempeño macroeconómicos y sociales de Venezuela. ¿Cómo ve usted ese llamado que han hecho voceros del gobierno nacional para que los empresarios produzcan invirtiendo sus propios dólares? Bueno, yo creo que todos tenemos que ponerle el pecho al negocio, pero no le puedes plantear tú a un empresario que ponga sus dólares cuando el gobierno no tiene la capacidad de pagárselos. Y en este momento, dada la debilidad del sector externo de la economía, Venezuela no tiene los dólares para asignar dólares para insumos o bienes finales, y pedirle a un empresario que ponga sus dólares sin la seguridad que va a ser devueltos a ellos es simplemente absurdo. Y ese es parte del problema. Si el gobierno quiere destrancar el juego, tiene que comenzar a asignar dólares de manera sistemática al aparato productivo, y particularmente esos dólares tienen que estar dirigidos a insumos para producción nacional. No importaciones de bienes finales, sino dólares para insumos y producción nacional. Incentivar la producción industrial y agroindustrial venezolana. A un año del cierre de la frontera, el permitir un paso peatonal entre Colombia y Venezuela significa la reapertura, se está reactivando el comercio binacional. ¿Qué consecuencias cree usted que dejó? Y sobre todo, ¿qué piensa que debe hacerse para que vuelva esa balanza comercial entre Venezuela y Colombia? Eso fue un grave error de política económica. Colombia fue durante muchos años nuestro principal socio comercial de productos no tradicionales. Al haber cerrado la frontera, lo que hizo fue impactar negativamente nuestras exportaciones, impactar negativamente nuestro desabastecimiento, uno de los países que abastecía de productos venezolanos a Colombia, y generar gasolina para el ciclo recesivo y desabastecimiento. Tenemos que abrir la apertura con lo que fue nuestro principal socio comercial no tradicional. Hay una historia con Colombia de intercambio y una historia y cultura en común, y debemos pensar en volver a ser buenos socios comerciales porque los dos nos beneficiamos de ello. Su área, por supuesto, es la economía, pero ¿por qué usted ha afirmado que sin cambio político no habrá cambio económico en Venezuela? Decía Einstein que es muy tonto pensar que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener resultados diferentes. El gobierno tiene 17 años haciendo lo mismo, y en los últimos 3 años de recesión, de inflación, de desabastecimiento, sigue haciendo lo mismo en política económica. Si no hay un cambio en la política económica, no va a haber un cambio en los resultados. Y como veo que el gobierno está atrapado en una camisa de fuerza ideológica, en sus mitos, en sus dogmas, entonces creo que la única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar crecimiento con abastecimiento y un cambio en la política económica es un cambio político. Sin un cambio político, no habrá un cambio económico y mejoría del bienestar de los venezolanos, porque el 2017 y 2018 van a ser peor que el 2016, lamentablemente. El ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, ha hecho recientemente varias afirmaciones sobre las cuales deseamos su opinión. Él ha dicho que hay cerca de 86 empresas recuperadas por el Estado. Reconoció que aunque tripliquen su producción, eso no alcanzaría para cubrir el consumo nacional, y también ha llamado a las cementeras a sincerar sus precios, a mejorar la distribución para combatir el denominado bachaqueo justamente del cemento. Sí, es muy claro. Yo no soy dogmático. Yo creo que lo público y lo privado pueden coexistir, y creo que las empresas públicas pueden ser tan eficientes como las privadas. Lo vemos en muchas partes del mundo. Pero lamentablemente en Venezuela, y hay mucha evidencia de ello, las empresas nacionalizadas, expropiadas, todas o casi todas tienen un pobre desempeño financiero, dan pérdidas, y tienen un pobre desempeño en términos de gestión y producción. Entonces, como no han funcionado, hay que pensar cómo las repotenciamos, cómo vamos a una coalición privado-pública para que produzcan bien y no den pérdidas, porque cada vez que una empresa pública da pérdidas, dejamos de tener recursos para dedicar a educación o salud de los venezolanos más humildes. ¿Qué piensa de la posibilidad de acuerdos con un banco suizo para el canje de bonos? No, Venezuela inevitablemente tiene que ir a un proceso de reestructuración de su deuda,
En este momento Venezuela está pagando cerca del 40% de sus ingresos brutos por exportaciones en pagos de deuda, es decir, casi la mitad de su ingreso petrolero se va año a año en pagos de deuda, y ahorita en el 2017 tiene cerca de 17.000 millones de dólares en pagos. Entonces, claro, ha podido cumplir con los pagos de deuda externa, pero con un costo muy alto para Venezuela, porque ha tenido que reducir las importaciones, bienes finales, insumos, y con eso agudizar el desabastecimiento. Conclusión, ha cumplido con Wall Street, pero a costa de un alto costo social en desabastecimiento para los venezolanos. Entonces hay que ir a un proceso de reestructuración de esa deuda pública nacional e internacional. Un escenario hipotético. Supongamos que el gobierno lo tome en cuenta a usted, no para un cargo público, sino para que desde su experiencia como técnico, como especialista, ofrezca recomendaciones para corregir a corto plazo el rumbo de la economía. ¿Cuáles serían las medidas puntuales que usted sugeriría poner en práctica urgentemente? Yo creo que hay 4 o 5 líneas y son las que muchos economistas están planteando y las resumo en 30 segundos. Una, hay que hacer una revisión de todos los controles de precios, hay que llevar los precios de esos bienes finales para que cubran costos de producción. Mientras los precios no cubran los costos de producción, los productos no van a aparecer en los anaqueles. 2, hay que ir a un desmontaje paulatino del control de cambio y ir a un esquema cambiario con un solo tipo de cambio. Como siempre digo, no hay manera que la economía asigne recursos eficientemente si tienes 3 tipos de cambio y donde el tipo de cambio oficial es 100 veces inferior al tipo de cambio paralelo. Con ese esquema cambiario es imposible que la economía arranque. Necesitas fortalecer tu nivel de reservas y tienes que buscar ayuda internacional. Fortalecer las reservas para 2 cosas. Una, para tener los dólares para liquidar al aparato productivo, para insumos y bienes finales necesarios, y para llevar a cabo una política social muy agresiva para subsidiar focalizadamente, subsidios directos, a aquellas familias humildes que no puedan comprar los productos que tienes que aumentar de precios para que aparezcan en los anaqueles. Muchos países de América Latina han vivido procesos de hiperinflación y recesivos como los de Venezuela. Hay opciones de política económica que puedes instrumentar para revertir esto y la economía vuelva a crecer, se genere control de la inflación y abastecimiento. Solamente que hay que entender que hay que cambiar en 180 grados las opciones de política económica. Poniendo en práctica esto ya, ¿en cuánto tiempo estaríamos hablando de una recuperación? Bueno, tú tienes diferentes objetivos con diferentes tiempos. Recuperar abastecimiento, necesitas al menos 1 año y medio haciendo bien las cosas. El control de la inflación te requiere de un poco más. Necesitas a lo mejor 3, 4, 5 años de pasar de la inflación más alta del mundo a pasar a una inflación de un dígito, como fue el caso de Brasil, con el plan real que necesitó varios años. Y la recuperación de crecimiento tal vez en 1 año y medio. Venezuela sigue siendo la economía de mayor potencial de América Latina, que si haces bien las cosas puede responder muy pronto. Y con esto cierro. Hemos llevado a la economía de mayor potencial de América Latina, una economía petrolera, rica en petróleo, al peor desempeño macroeconómico del mundo. No hay justificación para que esto esté ocurriendo y los venezolanos estén padeciendo todas las dificultades que están padeciendo, y tenemos que replantearnos el generar una nueva opción de política económica y un nuevo modelo de desarrollo. El actual fracasó y quebró a Venezuela, colapsó a la economía venezolana. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Muchas gracias a ti. Despedimos así la entrevista de Venevisión con José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA y también profesor titular invitado de la Universidad de Oxford. Gracias por estar allí. Muchísimas gracias también a ti, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.